32.000 megavatios. Esa es la cifra que nadie esperaba escuchar esa mañana en Palacio Nacional. 32.000 megavatios de energía nueva para México en apenas 5 años. Y 7 de cada 10 vendrán del sol, del viento y del calor de la tierra. Es la apuesta energética más grande en la historia del país. Y la presidenta Claudia Sheinbaum la presentó como algo que va a cambiar para siempre la forma en que México produce su electricidad. Pero hay un número escondido detrás de ese anuncio que pega todavía más fuerte. Un número que cuenta cómo el Estado mexicano estuvo a punto de perder el control de su propia energía, y cómo ahora lo está recuperando. Ese número es la verdadera bomba de la mañana. Mientras los reflectores apuntaban a los paneles solares y las turbinas de viento, ese dato pasaba casi de contrabando entre las gráficas. Pero quien lo entendió de qué se trata realmente todo este plan. Quédate hasta el final, porque para entender por qué esta cifra es tan importante, hay que entender primero qué pasó con la electricidad de México en los últimos 25 años, quién se estaba quedando con ella y cómo este plan revierte una historia que parecía imposible de revertir. Si te interesa la política mexicana explicada con datos y un paso adelante de los demás, suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que viene te va a sorprender. Vamos a ordenarlo, porque la cifra grande es solo la punta del iceberg. México presentó un plan para generar 32.000 megavatios de energía adicional al año 2030. De esa cantidad, 22.000 megavatios saldrán de fuentes renovables. Eso significa centrales que usan la energía del sol con paneles fotovoltaicos, la fuerza del viento con turbinas eólicas, el calor de la tierra con geotermia y también el calor del sol con tecnología termosolar. 70% de toda la energía nueva del país, limpia. Suena técnico, suena a discurso de gobierno, pero detrás de esos megavatios hay algo que toca el bolsillo y la soberanía de cada mexicano. Porque la energía renovable tiene una ventaja que ninguna otra ofrece. No hay que importarla. El sol no se compra en el extranjero. El viento no llega en barcos. El calor de la tierra no depende de los precios internacionales del gas. Y eso, cuando el planeta vive guerras y tensiones que disparan los precios de los combustibles, vale oro. Para que lo veas claro, cada vez que estalla un conflicto en alguna parte del mundo, el precio del gas y del petróleo se dispara. Y los países que dependen de comprar esos combustibles afuera, ven cómo sus costos de electricidad suben sin que puedan hacer nada. Lo vivimos hace poco con la guerra que sacudió los mercados del petróleo. México, al producir más energía con su propio sol y su propio viento, se blinda contra esos golpes. Cuando tu energía nace en tu propio territorio, ningún conflicto lejano puede dejarte a oscuras ni vaciarte el bolsillo. Pero aquí viene la pregunta que de verdad importa. ¿Por qué México llegó a depender tanto de combustibles que tiene que traer de afuera? La respuesta está en algo que pasó hace 25 años. Y es la parte que la oposición no quiere que recuerdes. Antes de seguir, una pregunta rápida para ti. ¿Tú sabías que la electricidad que llega a tu casa estuvo a punto de quedar casi toda en manos privadas? Déjamelo en los comentarios. Y si esto te está abriendo los ojos, suscríbete, porque lo que viene explica por qué tu recibo de luz es como es. Aquí está el número escondido del que te hablé, y duele. En el año 2000, la generación pública de electricidad en México era del 99%. Casi toda la luz del país la producía el Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad. Era de todos. Pero para el año 2023, esa cifra se había desplomado al 43%. Léelo otra vez. Del 99% al 43%. En poco más de 2 décadas, el Estado mexicano dejó de controlar más de la mitad de su propia electricidad. La generación privada creció tanto que llegó a superar a la pública. La energía, que durante años fue patrimonio de la nación, se estaba convirtiendo en negocio de unos cuantos. Para que dimensiones lo que eso significa, piensa en lo siguiente. La electricidad es la columna vertebral de un país. La necesitan los hogares, las escuelas, los hospitales, las fábricas, el transporte, los comercios. Todo funciona con luz. Quien controla la electricidad, controla, en buena medida, el funcionamiento del país entero. Y durante esos años, ese control se estaba escapando de las manos del Estado hacia empresas privadas, muchas de ellas extranjeras. Imagina que la llave del agua de tu casa la fuera tomando poco a poco un particular, hasta quedarse con más de la mitad. Que cada vez que abrieras el grifo, una parte cada vez mayor de esa agua le perteneciera a una empresa que decide el precio y dónde sí y dónde no llevarla. Eso es lo que estaba pasando con la luz de México. Despacio, año con año, sin que la mayoría de la gente se diera cuenta. ¿Y cómo pasó algo así? No fue de un día para otro. Fue una decisión política.
Y vamos a ver exactamente cómo se cocinó. El desplome se intensificó entre 2013 y los años siguientes. Fue justo cuando se concretaron las reformas que abrieron el sector energético al capital privado. Esas reformas pusieron en marcha nuevas plantas de generación privada, y la presencia del Estado fue cayendo hasta quedar por debajo de la generación privada. La planeación estratégica se abandonó. Ya no se generaba energía pensando en el país, sino donde resultaba más rentable para las empresas. Aquella reforma se vendió como modernización. Se prometió que abrir el sector a los privados traería luz más barata, más inversión, más competencia. La realidad fue otra. Los recibos de luz no bajaron como prometieron. Y mientras tanto, las empresas privadas se quedaban con los pedazos más jugosos del negocio, los que dejaban más ganancia, y dejaban al Estado cargar con lo demás. Y eso tuvo un costo enorme que poca gente vio. Al dejar la planeación en manos del mercado, se abandonó algo que se llama justicia energética. ¿Qué significa eso? Que la energía debe llegar a todos, incluso a las zonas donde no es rentable llevarla, a los pueblos lejanos, a las comunidades pequeñas. Las empresas privadas no tienen interés en esos lugares, porque ahí no hay ganancia. Solo el Estado lleva la luz donde el negocio no quiere ir. Y ahí está la trampa de fondo del modelo privado. Una empresa existe para ganar dinero, es su naturaleza. Va a poner sus plantas donde haya clientes que paguen bien y va a evitar los lugares donde llevar electricidad cuesta más de lo que deja. Un rancho en la sierra, una comunidad indígena en la montaña, un pueblo perdido en el desierto, esos no son negocio. Y si solo manda el mercado, esos lugares se quedan a oscuras. La luz como derecho desaparece y se convierte en mercancía para quien pueda pagarla. Pero hubo otro abandono todavía más peligroso. Y tiene que ver con algo que todos sufrimos en las temporadas de calor. Lo vas a entender en un segundo. Mientras crecía la generación privada, se dejó de invertir en transmisión y distribución. Esas son las líneas, las torres, los cables que llevan la electricidad desde donde se genera hasta tu casa. Sin esa red, la energía no llega, por más que se produzca. Y al descuidarla durante años, se puso en riesgo la confiabilidad de todo el sistema eléctrico nacional. Esos apagones y esas fallas que aparecen cuando todos prenden el aire acondicionado al mismo tiempo tienen su raíz en ese abandono. Lo viven cada verano ciudades del norte como Monterrey o Mexicali. Llega la ola de calor, todo el mundo enciende el aire acondicionado a la misma hora, y la red vieja y descuidada no aguanta la carga. Se va la luz. La gente se queda sin aire en pleno 45 grados. Y muchos creen que es falta de energía, cuando en realidad faltan líneas suficientes para distribuirla. El problema nunca estuvo en producir la luz, estaba en poder llevarla. Y eso es justo lo que años de abandono dejaron roto. Entonces llegó el cambio, y aquí es donde la historia da la vuelta. La recuperación empezó en el gobierno del presidente López Obrador. El momento clave fue la compra de las plantas de Iberdrola, una operación que devolvió al Estado mexicano una parte importante de la generación que había perdido. Con esa compra, la balanza empezó a inclinarse de nuevo hacia lo público. El Estado recuperaba terreno en su propia casa. Esa compra fue una jugada audaz. En lugar de seguir viendo cómo una empresa extranjera controlaba una porción enorme de la electricidad mexicana, el gobierno decidió comprar esas plantas y devolverlas al patrimonio nacional. Fue una de las operaciones más grandes de su tipo, y con ella, la generación pública dejó de caer y empezó a subir. El primer paso firme para frenar 20 años de pérdida. Y ahora, bajo el gobierno de Sheinbaum, ese giro se acelera. La meta es contundente. Para el año 2030, el sector público va a inyectar el 61% de toda la electricidad nacional. De ese 43% al que había caído, de vuelta al 61%. El Estado retomando el control de la energía del país. Eso es lo que está en juego con este plan. Y para lograrlo, se va a invertir una cantidad descomunal, 739,000 millones de pesos en este esfuerzo energético. De toda esa nueva capacidad que se va a construir, casi 8 de cada 10 megavatios vendrán de la Comisión Federal de Electricidad, ya sea con recursos propios o con esos esquemas mixtos donde el activo siempre se queda en el Estado. La iniciativa privada participa, sí, pero como socia menor del financiamiento, no como dueña de la energía del país. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste que esto va mucho más allá de unos paneles solares. Y si te gusta este tipo de análisis donde te explicamos lo que de verdad está pasando, dale me gusta y comparte el video, porque entre más seamos, más lejos llega la información que otros no cuentan. Ahora vamos a la parte más impresionante del plan, porque dentro de este plan hay proyectos que parecen sacados del futuro.
Y uno en particular dejó a más de uno con la boca abierta. Está en Baja California Sur, en una región llamada Mulegé. Esa zona tiene una particularidad. Su sistema eléctrico está aislado, no está conectado al resto del país. Toda la electricidad que se consume ahí se produce ahí mismo. Y durante años se generó quemando combustibles fósiles que había que trasladar desde lejos. La solución que diseñó la Comisión Federal de Electricidad es de otro nivel. Un proyecto que combina tres cosas: energía solar con paneles, almacenamiento con baterías, y aquí está lo sorprendente: producción de hidrógeno verde. ¿Cómo funciona? La electricidad que generan los paneles solares durante el día alimenta unos equipos llamados electrolizadores. Esos equipos separan el hidrógeno que está contenido en el agua. Ese hidrógeno se guarda, y después, incluso de noche, cuando ya no hay sol, ese hidrógeno almacenado se convierte de nuevo en electricidad y se inyecta a la red. La energía del sol, guardada para usarse en la oscuridad. Un sistema de cero emisiones que muy pocos países en el mundo tienen. Detente a pensar en lo que eso resuelve. El gran problema de la energía solar siempre fue el mismo. El sol se mete, y cuando se mete, los paneles dejan de producir. De noche, justo cuando las familias llegan a casa, prenden la luz, la tele, el refrigerador, es cuando más se necesita la electricidad y cuando el sol ya no está. Por eso durante años se dijo que las renovables no podían sostener un país solas. El proyecto de Mulegé ataca exactamente ese punto débil. Guarda el sol del mediodía en forma de hidrógeno y lo libera cuando cae la noche. Y los beneficios son concretos. Ese proyecto va a generar energía equivalente al consumo de alrededor de 40.000 hogares iluminados. Va a producir agua para la población de la región. Y va a evitar la emisión de más de 94.000 toneladas de dióxido de carbono. Todo eso en una sola zona que antes dependía del diésel. Pero ese no es el único proyecto que llama la atención. Hay otro todavía más grande, y está destinado a romper un récord en todo el continente. Sigue conmigo. Se llama Puerto Peñasco, oficialmente Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado, y está en el norte del país, donde la radiación solar es de las más intensas de México. Cuando se completen sus 4 etapas, va a tener una capacidad total de 1.000 megavatios. Eso la va a convertir en la central fotovoltaica más grande de toda América, la más grande del continente, en territorio mexicano. La inversión en ese solo proyecto supera los $1.400 millones. Y no se trata únicamente de paneles. Tiene almacenamiento con baterías para guardar energía y un equipo especial llamado condensador síncrono que ayuda a estabilizar el sistema eléctrico. Tecnología de punta, puesta al servicio de la electricidad pública. La escala de Puerto Peñasco cuesta imaginarla. Miles y miles de paneles solares extendidos sobre el desierto de Sonora, uno de los lugares con más sol de todo México. Donde antes había solo arena y calor, ahora hay un mar de placas azules capturando la luz del día y convirtiéndola en electricidad para hogares, comercios e industrias. Cuando esté completa, ninguna otra central solar del continente americano la superará en tamaño. Y estará en México, operada por la empresa pública del Estado mexicano. Y hay un detalle que conecta este proyecto con algo que la gente del noroeste del país sintió en carne propia. Durante muchísimos años, la península de Baja California estuvo aislada del resto de la red eléctrica nacional. Era casi como una isla energética. Muchos presidentes prometieron conectarla y ninguno lo logró. Fue el gobierno del presidente López Obrador el que finalmente construyó la línea de transmisión que por primera vez en la historia une la península con el resto de la República. Y esa interconexión se concretó justo cuando este nuevo gobierno entraba en funciones. ¿Qué significa eso en la práctica? Que ahora la energía solar que se genera en Puerto Peñasco puede viajar y alimentar ciudades como Mexicali y San Luis Río Colorado, donde el calor extremo dispara el uso de electricidad. El sol del desierto, convertido en alivio para miles de familias que sufren temperaturas altísimas. Algo que durante décadas fue solo una promesa. Pero queda una pregunta de fondo. Con tanta energía solar y eólica, que solo se producen cuando hay sol o viento, ¿cómo se garantiza que la luz no falle nunca? Aquí está la respuesta que ata todo el plan. La Comisión Federal de Electricidad tiene la tarea de garantizar lo que se llama energía firme, es decir, energía disponible en todo momento, llueva, truene o relampaguee, haya sol o no lo haya. Para eso están las plantas de ciclo combinado que la propia comisión está construyendo. 5 nuevas plantas que funcionan con gas, mucho más eficientes que las viejas y que consumen muchísima menos agua. Esas plantas son el respaldo que sostiene a las renovables.
el piso firme sobre el que se construye la transición. Y aquí hay algo importante de entender. Las renovables son maravillosas, pero tienen un carácter variable. El sol va y viene, el viento sopla y se calma. Si un país dependiera solo de ellas, correría el riesgo de quedarse sin luz justo cuando la naturaleza no coopera. Por eso el plan no apuesta todo a una sola carta. Combina las renovables con esas plantas de respaldo que pueden encenderse en cualquier momento para llenar los huecos. Así, cuando una nube tapa el sol o el viento se detiene, la luz sigue llegando a tu casa sin que lo notes. Y hay una decisión clave en todo este esquema que merece subrayarse. En los nuevos modelos de financiamiento, donde participa capital privado, la planta de generación nunca se cede. El activo se queda siempre en manos de la Comisión Federal de Electricidad. No se concesiona, no se entrega la propiedad. Solo se busca un mecanismo para financiar la construcción sin endeudar de más al Estado. La propiedad, lo que de verdad importa, se queda en casa. Eso es lo que diferencia este plan de lo que pasó en el pasado. Antes, la energía se entregaba a los privados y el Estado perdía el control. Ahora, el capital privado puede participar en el financiamiento, pero la planta, el activo, la riqueza, sigue siendo de la nación. El Estado manda, el Estado decide, el Estado conserva lo suyo. Y todo esto tiene un efecto que va más allá de la electricidad. Para el año 2030, las energías renovables habrán crecido 15 puntos porcentuales en la matriz del país, un aumento del 65%. La generación con fuentes contaminantes bajará, y se evitará la emisión de 69 millones de toneladas de dióxido de carbono. México cumpliendo con sus compromisos contra el cambio climático mientras fortalece su soberanía. Las dos cosas a la vez. Y hay un dato que pinta de cuerpo entero la magnitud del cambio. Al apostar por las renovables en lugar de seguir construyendo plantas de gas, México se va a evitar levantar 55 plantas de ciclo combinado que habrían profundizado la dependencia del gas natural. 55 plantas que ya no harán falta. Eso es menos gas importado, menos dinero saliendo del país y menos contaminación en el aire que respiran las familias mexicanas. La generación de energía fotovoltaica va a crecer 140% comparada con 2024. La geotérmica casi se va a duplicar. La eólica va a crecer 70%. Cifras que hace apenas unos años habrían parecido imposibles. Entonces, ¿cuál es la cifra que nadie esperaba y por qué cambia todo? Son esos 32,000 megavatios de energía nueva, con 70% renovable, que colocan a México en una ruta que nunca antes había recorrido. Pero el número que de verdad cuenta la historia es el otro. El que pasó del 99% de generación pública en el año 2000 al 43% en 2023 y que ahora vuelve a subir hasta el 61%. Ese viaje de ida y vuelta es la historia de cómo México estuvo a punto de perder el control de su energía y cómo lo está recuperando. Por primera vez en mucho tiempo, el país va a producir más electricidad limpia, va a depender menos del gas extranjero y va a tener al Estado de nuevo al mando de un recurso que es de todos. Y ese es el punto que quiero que te lleves de este video. La energía no es solo lo que enciende un foco, es soberanía, es independencia. Es la diferencia entre un país que decide su propio futuro y uno que depende de lo que otros le quieran vender. Durante 25 años, México caminó hacia entregar ese poder. Hoy está caminando de vuelta, con el sol, el viento y el calor de la tierra como aliados, y con el Estado recuperando lo que durante años se le fue de las manos. Cuando dentro de unos años enciendas la luz de tu casa, esa electricidad va a contar una historia distinta. La historia de un país que decidió volver a ser dueño de su propia energía. Una historia que empezó con una cifra que casi nadie notó esa mañana, y que termina con un país más libre. Si este video te ayudó a entender lo que de verdad significa este plan, hazme un favor enorme. Dale me gusta, suscríbete al canal y comparte esto con alguien que cree que la energía es un tema aburrido, porque acabas de ver que es de las cosas más importantes que existen. Aquí vamos a seguir contándote la política mexicana sin filtros, con datos y siempre un paso adelante de los demás. Déjame en los comentarios qué tema quieres que analicemos a fondo la próxima vez. Nos vemos en el siguiente video, y recuerda, el país que controla su energía es el país que controla su propio destino.